Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 68 y el día de hoy les vamos a presentar el tema Control del expediente del trabajador para cumplir con la legislación vigente y proteger a la empresa. Nuestro equipo está conformado por García López, Jesús Guadalupe, González Carrillo, Brian Giovanni, López Castillo, Brandon Josué, Navarro Cadena, Jacel Alejandro y Sánchez Gómez Carlos Omar. Antes de comenzar debemos de saber qué es un expediente laboral. Un expediente laboral es un conjunto de documentos ordenados de manera cronológicamente y alfabéticamente, la cual refleja el historial laboral de cada uno de los trabajadores en una empresa. El mejor momento para realizar estos expedientes laborales es cuando el trabajador empieza a laborar en la empresa, cuando inicia la relación jefe-empleado. Y estos se utilizan usualmente para prevenir problemas futuros. ¿Para qué sirve? Como vimos anteriormente, los expedientes laborales sirven para prevenir problemas futuros, pero también tiene otras funciones. Sirve como herramienta de toma de decisiones, se tiene un mejor control administrativo del personal de la empresa, se evitan sanciones y se prueba, en caso de alguna demanda laboral, la justificación del despido o causa de terminación de un trabajador. Y por último, también se puede crear una certidumbre y seguridad tanto para el patrón como para el trabajador. El expediente laboral consta de lo siguiente. Primero tenemos el extracto o resumen, la cual es la hoja en la que se anota cada uno de los documentos de que consta el expediente del personal. También tenemos la documentación. Sabemos que en el expediente de un trabajador se pueden encontrar documentos procedentes de la propia empresa y otros pueden ser aportados por el propio trabajador. Estos pueden ser de instituciones públicas o privadas. También tenemos que la clasificación de los expedientes de los trabajadores dependerá del tamaño de la empresa, pero normalmente la manera más sencilla de clasificarlos y ordenarlos son, como anteriormente se mencionó, de manera cronológica y alfabéticamente. Antecedentes. Sabemos que con el paso del tiempo las cosas cambian y se hacen más complejas. Los expedientes laborales y los trabajos no son la excepción. Así que mientras más complejo sea un trabajo, más variado va a ser la forma de organizar los documentos y que se cambien, agreguen o se quiten algunos otros documentos. Un ejemplo se podría decir que es la carta de antecedentes no penales, que antes no era obligatorio, pero ahora es un documento obligatorio para todas las empresas. Ahora debemos de preguntarnos, ¿qué artículos respaldan los expedientes laborales? Los dos artículos más importantes que podemos destacar son el 804 de la Ley Federal del Trabajo, el cual nos dice que el patrón tiene por obligación conservar y exhibir en juicio los documentos que tengan que ver con la relación que hubo con su trabajador. También tenemos el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, la cual nos dice todas las obligaciones que tiene el patrón hacia sus trabajadores, incluidos los que tienen relación con sus trabajadores en los expedientes laborales. También podemos destacar el artículo 678 del Código Fiscal de la Federación. Bien, a continuación yo les diré qué es lo que estipula la Ley del Seguro Social. El artículo primero de la presente ley nos dice que es de observancia general en toda la República. En esta misma se establecen sus disposiciones que son de orden público y de interés social. El artículo segundo de la presente ley nos dice que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica y a la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para garantizar el bienestar individual y colectivo. Bien, a continuación yo les diré qué es lo que debemos de tener en el expediente. Debemos de tener datos laborales como acta de nacimiento, CURP, RFC, comprobante de domicilios, INE, cartilla militar, comprobante de antecedentes no penales y cartas de recomendación, así como también algunos datos laborales como contratos de trabajo, adendums de contrato
y cartas responsivas por material o equipo, así como también documentación de la empresa, movimientos IMSS o Infonavit, recibos de nómina firmados, solicitudes de vacaciones y listas de asistencia. Y podemos agregar información adicional como actas administrativas, memorándums al trabajador y solicitud de préstamos. ¿Qué está obligado a tener el trabajador? Todo trabajador tiene derecho a gozar de seguridad social, un aguinaldo anual que en ningún caso deberá ser menor a 15 días de trabajo, un día de descanso por cada 6 días laborados, un periodo anual de vacaciones después de haber cumplido un año trabajando en una empresa, que no podrá ser menor a 6 días. Una prima vacacional. Esto es un ingreso extra para que el trabajador pueda gozar de sus vacaciones. Prima dominical. Esto quiere decir que si trabajas en domingo o en tu día de descanso, la empresa debe darte el 25% más de tu sueldo base. Reparto de utilidades y incapacidad por maternidad. Esto quiere decir que las mujeres en proceso de parto tienen derecho a 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto. Lactancia. En periodo de lactancia, las madres tienen derecho a 2 descansos extraordinarios para alimentar a sus hijos. Prima de antigüedad. Si decides terminar la relación laboral y llevas 15 años o más trabajando para una empresa, tienes derecho a recibir un pago extraordinario equivalente a 12 días de salario por año trabajado. Finiquito laboral. En caso de renuncia, tienes derecho al equivalente de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y reparto de utilidades. Liquidación. Si sufriste un despido injustificado, tienes derecho a una indemnización constitucional equivalente a 3 meses de salario. Licencia de paternidad. Si eres padre, tienes derecho a 5 días posteriores al parto para convivir con tu hijo. Licencia de adopción. Si eres madre trabajadora y decides adoptar, tienes derecho a 6 semanas de descanso para convivir con tu hijo. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Según el artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, un contrato colectivo es aquel celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones. ¿Qué es un contrato individual? Un contrato individual es un acuerdo entre trabajador y empleador por el cual el primero se compromete a prestar sus servicios profesionales bajo la subordinación y dependencia de un empleador. El artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el trabajador de confianza es aquel que desempeña actividades de dirección, vigilancia, inspección y fiscalización, y cuando tenga un carácter general y las que se realicen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento. El artículo 2 del Reglamento Interno de Trabajo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, nos dice que el trabajador sindicalizado queda obligado a desempeñar y prestar sus servicios con eficacia y buena fe, a cumplir las instrucciones que se le den para un buen desempeño de su trabajo, asimismo la ejecución del trabajo contratado. En Puerto Vallarta, los gremios que cuentan con trabajadores sindicalizados son los gremios gubernamentales y los de servidores públicos. Exige a los empleadores que brinden a sus empleados condiciones de trabajo libres de peligros conocidos. Con la ley se creó la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, que establece y ejecuta normas que protegen la seguridad y salud en el lugar de trabajo. ¿Cómo cumplo la ley y cómo la protejo? Para esto nos basaremos en 4 puntos. Capacitación al interior de la organización es el primer punto. Segundo punto, crea tu aviso de privacidad. El tercer punto, derechos de arco. Y como el último punto, medidas de seguridad. Con eso estaríamos cumpliendo los 4 puntos para proteger la ley. ¿Por cuánto tiempo se quedan los expedientes en la empresa? La obligación a guardar la documentación es mínimo 4 años.
pero sin embargo es recomendable guardarla durante 6 años por el Código Comercio. Esto debido a que si un trabajador hace una demanda, tenga la evidencia de que el trabajador estuvo en nuestra empresa. ¿Qué pasa cuando un trabajador se da de baja en una empresa? La ley obliga a esta empresa a guardar el expediente del trabajador durante el plazo de un año. Una vez que este plazo se cumple, la empresa puede deshacerse de los documentos del trabajador, pero en ciertos casos es recomendable guardar los expedientes de los trabajadores más conflictivos para evitar algún problema en un futuro. ¿Qué documentación se necesita para proteger a la empresa en caso de alguna demanda laboral? Se necesitan los recibos de nómina firmados por el trabajador. Se necesita el contrato de trabajo, la lista de asistencia del trabajador, comprobante de pago de vacaciones y aguinaldo, alta ante el IMSS y carta de antecedentes no penales. ¿Qué certificados de salud se aceptan en una empresa? Normalmente en cualquier empresa se aceptan certificados de salud de cualquier tipo, siempre y cuando sean expedidos por instituciones oficiales, ya sean públicas o privadas. ¿Qué pasa si un trabajador no cumple con la documentación necesaria? Si un trabajador no cumple con la documentación necesaria para poder ser contratado, en algunas empresas se les da un plazo de tiempo para poder reunir los documentos que les faltan, pero en otras empresas simplemente no les dan el trabajo, porque hay documentos que son bastante importantes que no pueden faltar. Por ejemplo, la carta de antecedentes no penales. Ese documento es esencial para poder realizar una contratación. Tipos de incidencias en una empresa. Dentro de una empresa existen dos tipos de incidencias, las incidencias internas y las incidencias externas. Las incidencias externas son con los clientes y las incidencias internas son con los mismos empleados de la empresa. Ejemplos de contrato. Nuestro primer ejemplo será el contrato indefinido. Es aquel que entre el trabajador y el patrón toman un acuerdo y deciden qué día romper este contrato, ya que este mismo contrato no tiene un periodo de tiempo establecido entre la duración del trabajo que va a hacer el mismo trabajador. Nuestro segundo ejemplo de contrato sería el contrato de aprendizaje. Este contrato agarran a una persona desempleada y joven para que esta misma persona agarre experiencia durante un tiempo breve trabajando, y así esto le servirá para su currículum vitae a un futuro, y así pueda ser contratado por alguna empresa o por la misma empresa. Nuestro último ejemplo de contratos es el contrato temporal. Este contrato temporal es un establecimiento entre el patrón y el trabajador para que el mismo trabajador cumpla sus servicios en esta empresa. Es a celebrarse a jornada completa o parcial. Bueno, una vez visto el tema, sin nada más que añadir, les presentamos lo que es la dinámica de aprendizaje. En este caso tenemos una sopa de letras con los conceptos clave que estuvimos viendo alrededor de este tema, tales como qué es el expediente, legislación, documentación, y todos estos 9 conceptos que tenemos aquí arriba son los que se tienen que encontrar en la siguiente sopa de letras. Y para finalizar, deseamos que esta exposición haya sido de su agrado y les haya sido de utilidad, y les damos las gracias por haber prestado atención. De nuestra parte sería todo, muchas gracias.